Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser interior en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Todos los días lo ponían junto a la puerta. Tenga esto en cuenta porque esto es lo que hace la religión y la tradición. La que se llamaba Hermosa, para que se pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente. ¿Los miró con qué? Con cara de necesidad, con cara de pobrecito. Yo lo digo de esta manera: esperando recibir un poco de dinero. El verso 6 dice: pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Sabe que estaba meditando un poco, si ellos iban al templo, iban esa tarde, yo creo que Pedro llevaba monedas, llevaba algo en su bolsillo. Pero realmente lo que Pedro le está diciendo es: sabes, yo no voy a desechar o perder la oportunidad que Dios me ha dado para que tú seas levantado sobrenaturalmente por el poder que levantó a mi Cristo. Así que cuando miramos un poco el contexto que estamos viendo aquí o que viene sucediendo con los apóstoles, recordemos que ellos habían estado esperando una promesa. Y esa promesa es que Dios había determinado que ellos serían llenos del poder de Dios. Y cuando eso es en el capítulo 1 particularmente, pero cuando vamos al capítulo 2 vemos que ellos están allí en ese mismo sentir, trabajando en pro de esa promesa. Recordemos que esto fue lanzado para 500, pero luego solo 120 se reunieron, es decir, esto nos permite ver que solo 120 creyentes pudieron creer y trabajar y tener la actitud correcta para poder recibir lo que Dios había determinado a través de la persona del Señor Jesús. Y es allí donde ellos son llenos del poder de Dios, y a mí me gusta expresarlo de esta forma, y es que ellos fueron bautizados con el fuego de Dios. Y es allí donde inicia la primera iglesia, esa iglesia primitiva que nos han enseñado mucho, pero bueno, no voy a andar en esto. Y más adelante lo que sucede es que Pedro, lleno del poder de Dios, lanza su primer sermón. Y dice claramente la escritura que 3,000 personas se arrepintieron. Pero hay algo interesante, y es que ellos, llenos del poder de Dios, la escritura hace una descripción bien particular allí en el libro de Hechos. Dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Así que lo que estamos viendo aquí es que a causa de la predicación del Evangelio, a causa de ellos llevar a cabo el cumplimiento del propósito que el Señor Jesús había establecido, no solo para ellos, sino para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que es la que vemos que Dios levanta sobrenaturalmente. Dios manifiesta o termina respaldando su poder, y lo que sucede aquí es que el poder que levantó a Cristo es ese mismo poder que levanta ese paralítico, ese lisiado que había estado allí postrado. Me gusta ver la forma en que obra Dios, porque cuando vemos, al parecer lleva 40 años donde lo cargaban. O sea, mire lo que hace la religión y la tradición: carga las miserias y las pobrezas de todos aquellos pobrecitos, mientras que estos hombres llenos del poder de Dios, ellos pudieron discernir cuál era la necesidad verdadera, porque tras él recibir al Señor Jesús, no solo iba a ser sano, sino que también iba a ser empoderado. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede aquí es que él después entra al templo adorando, alabando y exaltando el nombre de ese Dios. Así que recuerde el título del mensaje: intervención divina.
téngalo presente, me gustó este título, me encantó y lo hablé con Vale porque llama la atención y de una u otra manera muchos de nosotros en algún momento hemos requerido y quiero decirle que vamos a requerir una intervención divina de manera sobrenatural. Y alguno dirá, oh Dios, casi se acaba el año, no he podido pagar esa deuda, no me ha salido ese nuevo empleo, no ha salido ese ascenso. Pues lo que vengo a transmitirte de parte de Dios en esta noche es que debes de dejar de mirar las circunstancias o debes hacer la oración correcta y tu oración no debe estar motivada por un milagro, porque tú y yo no vivimos por los milagros, por las añadiduras, sino que necesitamos creer que Dios es poderoso, que Dios está en control, que nuestro Dios es fiel, que Él es bueno y que Él nunca va a fallar, ¿ok? Así que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios podemos ver claramente la forma sobrenatural en que Dios obra a favor de aquellos, de todos aquellos que hacemos parte de su familia, de todos aquellos que hemos decidido rendir nuestro corazón a Él. Y Él va a utilizar muchas maneras o formas. Ejemplo, cuando tú y yo vamos al libro de Génesis, y esto le estuve enseñando hace algunos días, en el libro de Génesis vemos que hay hambruna en la tierra y Dios hace una intervención divina. ¿Para qué? Para sacar a su siervo de la cárcel donde lo había estado procesando, para que ahora llegara al lugar que Él había determinado, donde iba a ser un canal de bendición. Cuando tú y yo vamos al libro de Éxodo, vemos que Dios interviene divinamente usando la hija del faraón para salvar la vida de Moisés, y no solo lo salva, sino que lo cría, lo educa y hace una inversión. ¿Para qué? Para que luego él pudiese rescatar a su pueblo. En el libro de Números también podemos ver dos hombres, Caleb y Josué, que serían ellos y su generación quienes podrían ver, conquistar y poseer la tierra que Dios había prometido. También cuando tú y yo vamos al libro de Jueces, vemos cómo Dios usa a Gedeón, porque este le dice, Señor, yo soy el más pequeño, el más chico, el más débil, el más lombriciento de mi familia. ¿Para qué? Para derrotar a los madianitas. En 1 Samuel capítulo 17 vemos que también Dios interviene de una manera sobrenatural, porque muchas veces nos enfocamos en David. Escuche, no se trata de David, se trata de Dios, y Dios a través de David interviene sobrenaturalmente. ¿Para qué? Para matar y derribar ese gigante. Y cuando tú y yo vamos, ni que hablar de Nehemías, no Nehemías que está aquí el esposo de Lorena, no, Nehemías el de la Biblia. Dios interviene de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que Él restaure sobrenaturalmente, vuelva a levantar las murallas de su pueblo, sobrenaturalmente en 52 días. Oiga, y usted y yo, me encantaría pasar toda la noche aquí mostrando a la luz de la palabra una y otra vez la forma en que Dios obra. Y si miramos Esther, ella es usada por Dios, la llevó al lugar en el momento indicado, en el tiempo correcto, para rescatar a su pueblo de la aniquilación de un hombre sinvergüenza que había allí, Amán. Y si hablamos de Job, Dios sobrenaturalmente le restauró todo lo que había perdido. Y si hablamos de Daniel, ¿qué pasa de Daniel? Él intervino sobrenaturalmente para rescatarlos ¿de qué? Del fuego, de las garras del león. Y si hablamos de Jeremías, que estando ahí en el patio del rey encarcelado, él no pudo callar su boca y termina declarando que él había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Y así podríamos pasar toda la noche. Así que con base en esto, lo primero que quiero que vea usted de parte de Dios es que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no lo creyeron. La presencia de Dios, si hay alguien allí, siempre estará contigo. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Escuche, Él no dijo que esta vida sería fácil. No, Señor, pero Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Todos los días de nuestra vida estaré con ustedes. Y esa es una promesa. Hechos capítulo 1 verso 8 dice, pero también recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Escuche, la promesa más poderosa, la cual usted y yo debemos aferrarnos, debería ser una de estas. ¿Sabe por qué? Porque Él estableció que recibiríamos poder. Cuando usted es consciente para qué es ese poder, ¿sabe cuál es el problema? Que la iglesia se desenfoca.
La iglesia solo se enfoca en ocasiones y muchos creyentes en las añadiduras, pero Él dijo que recibiríamos poder para ser testigos en esta tierra. Cuando usted y yo tenemos nuestra mirada, nuestro corazón centrado en Cristo y no lo pasajero que ofrece este mundo, vamos a recordar cada día que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero cuando usted y yo no somos conscientes de esta verdad, ¿sabe qué vamos a hacer? Terminaremos siendo víctimas, porque estamos dejando de mirar a Dios. Cuando usted y yo dejamos de mirar a Cristo, tenemos un problema. Recuerde que levantaron la serpiente, la figura, para que ellos fueran sanos, y cuando se quedaban mirando esa figura, sobrenaturalmente Dios intervenía. Cuando usted y yo mantenemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro espíritu lleno de la palabra de Dios, los lentes espirituales por ende de nuestra boca solo saldrá que palabra de vida. Y vaya allí, porque mire, es interesante, la promesa más poderosa es que recibiríamos poder, y ya usted y yo ya tenemos ese poder. Esa es la iglesia del libro de Hechos. Pero qué tan cierto es que eso sea nuestra experiencia hoy día, o qué tan llenos nos mantenemos de continuo. Porque desde el momento en que tú y yo tenemos un encuentro, una relación, un lazo de intimidad con el Señor Jesús, su espíritu pasa a morar en nosotros. Pero ¿qué es lo único que mantiene? Es una relación genuina cada día, de continuo. Por eso el Señor Jesús expresó en el libro de Juan que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que mire, porque no es que seamos librados de las pruebas recibiendo ese poder, o no es que seamos librados de pasar por el fuego, no. Esto es una garantía. Y es que tenemos el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, ahora mora en nosotros. 24/7, yo lo llamo de esta hora. Por eso Pablo dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, la tercera persona. Pero cuando usted y yo andamos por fuera de lo que Dios establece, pues de una u otra manera, pues no podremos vivir llenos y siendo conducidos. Y quiero que mire un poco, porque en muchas ocasiones somos superficiales en el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Sabe? Si hay algo que me encanta de la forma en que operó y llevó a cabo el cumplimiento del propósito del Señor Jesús, es que Él no repitió un milagro. Él tiene millones de formas. Hizo caer maná del cielo. La roca fue golpeada y brotó el agua. A mí me gusta porque yo creo que Dios, o lo que nosotros debemos estar esperando. Yo cuando le pido algo a Dios, yo le digo, ¿cómo lo va a hacer? Pero le doy gracias. Pero a mí a veces me sorprende. La verdad, la mayoría, el 99%, mi esposa lo sabe. O sea, Dios hace unas cosas locas. Y a mí me encanta eso. Porque cuando tú no tienes tu mirada solo en aquello, en el milagro, sino en Dios, tú tienes la expectativa. Así me hago entender. Eso es lo que quiero decirle de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro asunto, nuestro tema es creer. El cómo, eso es problema de Dios. ¿Oyó? Así que ¿cómo le va a llegar su amado o su amada? Yo no sé. Usted cuide su vida, todo su ser para Él. ¿Ok? Mire, recuerde esto, que cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, su presencia iba con ellos. Es más, cuando el mar se abre delante de la presencia de Dios. Simplemente cuando Dios le dice a su siervo, ¿qué tienes en tu mano? Oiga, esto es una representación, la vara, escuche, pero el mar se está abriendo es ante la mismísima presencia de Dios. Dividió el mar, lo hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Salmos capítulo 78 versos 13 y 14. Así que quiero que se lleven esta noche en lo primero. Escuche, usted nunca dude de que Dios está con usted. Yo antes dudaba, hace algunos años atrás, es más, cuando le pedí algo, pero yo ahora cada vez experimento más la presencia de Dios. Yo estoy aquí adorando y yo, oh sí, Padre, gracias. O sea, yo soy consciente de que ahora Dios está. Así que cuando usted va a la presencia de Dios,
O sea, debe estar convencido en su corazón. Me gusta como lo dice 1 de Juan 5. Dios nos oye. Pero para todos los hijos esto no es una realidad, no es una experiencia. Ay, a ti Dios te habla. Pues claro, si te está hablando esta noche, a ver. Mira, iglesia, debemos tener la fe, la certeza y la seguridad de que Dios siempre estará con nosotros. A mí me encanta esto. O sea, a mí me encanta esto. Cuando yo salgo de casa, yo voy confiado y seguro. Cuando yo tomo carretera, porque ahora, oiga, usted hoy en día no tiene que manejar para cuidarse usted mismo, sino que tiene que cuidar el prójimo. Yo hago una oración y yo ahora antes le pedía, Padre, te pido, no, Padre, gracias, porque una vez más tú me vas a guardar como lo has hecho otras veces. Gracias, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque ya usted va creciendo. La primera vez que yo me monté en carros, el primer viaje que fue fascinante a la costa en carro, como había montado en burro y bicicleta, iba con miedo, pero ahora voy fresqueado. Mis hijas no han salido de la casa cuando ya son una morcillita. No porque yo vaya manejando, sino porque Dios es quien nos cuida. ¿Ok? Para que comprenda esta verdad, el salmista dice, Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¡Aleluya! Oiga, esta es una promesa poderosa. Esta fue la experiencia que tuvo David. Dios no lo trajo a este mundo, no lo sacó de la inmunda para que ahora viva peor, oiga. ¿En serio? Yo no creo eso. Yo creo que mi Dios siempre nos lleva de aumento en aumento como la aurora. Esto me lleva a lo segundo, y es que las promesas de Dios siempre permanecerán. Esto es interesante. Dios es fiel. Lo ha dicho y no lo hará. El punto es que podamos creerlo. Nuestra vida, escuche, se trata de fe. Escuche, de fe, de creer, de revelación y de ejercer una confianza en las promesas de Dios. Cuando usted aplica estos 4 principios, yo le garantizo que usted siempre va a tener expectativa, aún en el día malo. Bueno, pocos lo creyeron, me voy con los que lo creyeron. Vaya a Hechos capítulo 3, verso 4 al 6, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, Alberto Torres, mírame. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Uy, esta escena es muy triste, man. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. La Reina Valera dice que le extendió su mano. ¿Por qué le extendió su mano? Porque el hombre no tenía la fe para levantarse. Si tú no tienes la fe suficiente para levantarte y creer algo, acércate a personas que la tengan. Primero, acércate a Dios. Segundo, acércate a su palabra. Y tercero, acércate a todas las personas que Dios ha dispuesto dentro del cuerpo de Cristo para que tú seas levantado y puedas tener una experiencia sobrenatural como la que este paralítico tuvo. Pero sabes que muchos se quedan allí en el lecho. Sabe que hay personas que se están muriendo y ahogando en el cuerpo de Cristo porque no le echan mano a todos los recursos que Dios ha dispuesto para sus vidas. Tremendo esto. Así que esta escena es bien importante porque aquí podemos ver claramente que los discípulos están llenos del poder de Dios. Esa promesa que habían estado anhelando, ahora están caminando en el cumplimiento del propósito. Escuche, nuestra fe, la fe verdadera determina una acción de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Esto es muy importante. Ahora están caminando en las indicaciones dadas por nuestro Señor Jesucristo. Serían mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. Le pregunto, ¿sucedió? ¿Se cumplió? Pues claro,
Hace más de 2000 años la semilla de vida de Cristo fue sembrada y hoy usted, por la gracia de Dios, estamos aquí. Así que la razón principal de nuestra vida, quiero decirle, iglesia, es Cristo. Esa es la mayor promesa determinada por Dios Padre para rescatarnos de la perdición. Es más, cuando usted y yo enfocamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente en Cristo, quiero decirle que vamos a dejar de vivir con tantas carreras, afanes, ansiedades, miedos, inseguridades. No, 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 no. Usted tiene que levantarse seguro, confiado, que usted y yo solo vamos a partir de esta tierra hasta que hayamos cumplido el propósito. Mire esto. Cuando nosotros logramos comprender esta verdad de que el centro de nuestra vida debe ser Cristo, escuche, podremos disfrutar todas sus bendiciones abundantes. Por decirlo de otra manera, esto me lo enseñó Dios hace algún tiempo. Cuando usted y yo nos encargamos de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las suyas. ¿A cuánto les gusta eso? A mí me encanta servirle a Dios, no por lo que paga, sino que el servicio, escuche, el servicio genuino y verdadero es producto de nuestra vida de comunión y relación. El día domingo teníamos una reunión aquí con todo el equipo de servidores y liderazgo con nuestros pastores, agradeciéndoles. Pero hace algunos años Dios sembró una palabra en mi corazón, en Setco, de nuestro pastor John Romy, en Setco. La primera clase que recibí, gracias a Dios ya había dejado de ir a comer empanadas. Y el pastor John Romy dijo, un hijo nace en Cristo, un discípulo se hace, pero en la iglesia hay más hijos que discípulos. Y ese día yo decidí ser un discípulo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque un verdadero discípulo decide suscribir su vida entera y completamente para Dios. Escuche esto. Esto es lo que está sucediendo aquí. Pedro y Juan lo que están viendo es una oportunidad. A mí me engancha este man porque termina siendo, la semana anterior vimos la escena o la vida que vivía Pablo. Pero ellos están viendo una oportunidad para predicar acerca de Cristo. Escuche, ellos entendieron y comprendieron para qué había sido dado ese poder. Y vaya ahí a Hechos capítulo 3, verso 12 al 15 dice, Pedro vio esto como una oportunidad y el contexto que está sucediendo aquí es que resulta que el paralítico es levantado y muchas personas llegan y mire la escena. Como una oportunidad se dirigió a la multitud. Mire lo que está haciendo Pedro aquí. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? El 13 dice, pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se la soltó de una, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús, ahí a la yugular se fue de una vez, a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Y él sigue predicando aquí acerca de Cristo. A mí me encanta porque este man no se queda callado. Y a causa de eso hay una consecuencia, una buena consecuencia por hacer la voluntad de Dios. Y mire, porque aunque usted y yo andemos en la voluntad de Dios, usted puede, muchos lo dicen, no es que yo soy juicioso. ¿No ha notado que usted le pregunta a algunas personas, ¿y cómo están? No, aquí juiciosito. Vea, usted puede estar haciendo caso y no está exento del juego, man. ¿Cierto, Alberto Torres? Alberto no está muy emocionado hoy. Ah. Porque no está Katy y te está viendo detrás de cámaras. Así que los discípulos nos permiten ver claramente que ellos estaban dispuestos a morir con tal de predicar acerca de Cristo. Escuche. Y a causa de esto ellos son llevados al concilio.
Pero como ellos están llenos del poder de Dios, ellos tienen claridad del propósito que Dios le ha dado, ellos miran esto como una oportunidad para ver el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús dijo en el libro de Hechos: y seréis mis testigos. ¿Llenos para qué? Para ser testigo de Cristo. Y esto también Mateo capítulo 28 verso 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro. O sea, ¿cómo nos asegura que el Señor estará con nosotros? Haciendo caso. Esa es la versión J. Lara, ¿oyó? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oiga, qué hermoso. Oiga, eso a mí me encanta. A mí me encanta. Porque el Señor Jesús nos está garantizando que Él siempre, siempre, si usted está conectado a la fuente de vida, pase lo que pase, hubiera yo desmayado si no hubiese la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero esto tiene que estar aquí. Ahora deseo que nos preguntemos si es esta nuestra convicción, si estamos viviendo de esta manera, si estamos deseando más las cosas eternas o estamos deseando más del mundo. Para que comprenda esta verdad, ayer en la noche, en nuestra reunión de diáconos con nuestro pastor David, Dios a través de él nos retó. Él nos enseñaba, escuche, que nosotros no debemos darle tanta importancia ni al dinero, ni a las cosas materiales de lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo hacemos esto es incorrecto. Y me tomé, porque cuando Dios me habla lo anoté y es lo que le voy a decir aquí. Escuche esto. Nuestro pastor nos enseñaba y nos retaba a no darle tanta importancia al dinero, ya que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para vivir vidas plenas, gozosas, reposadas y confiadas en las manos de nuestro Padre Celestial, quien es nuestro proveedor. Pero enganchó esto, mi pastor dijo: solo se trata de usar la autoridad dada por Cristo y ser agresivos en nuestra fe. Se lo voy a sustentar bíblicamente. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que tenemos al mundo. Nuestra fe ¿en quién? En Cristo, en la persona del Señor Jesús. Cada día reconocer, entender y comprender que lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente. Lo tercero, la fe nos librará de ser destruidos. Hechos capítulo 4 verso 13 y 15 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados. ¿De qué? Del discurso. ¿Por qué? Porque este hombre era común y corriente, pero como no está hablando él, sino que ya ha sido equipado, empoderado, y mire lo que sucede. Quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Oiga, cuando usted pasa tiempo con mi Dios se le nota. Dios, uy, esto da duro, eso es feo. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. El verso 15 dice: así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Y comenzaron ahí, no había nada que hacer. Oiga, no hay mentira, no hay argumento que levante el enemigo que pueda pararse delante de su Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos mantenemos conectados, sabemos quién va a intervenir de manera sobrenatural, quién va a hacer una intervención divina a favor suyo. Usted va a confiar. ¿Sabe qué va a hacer? Simplemente va a reposar y esperar que Dios obre de manera sobrenatural. Y en este aspecto vemos cómo Dios obra de manera poderosa en la vida de sus discípulos. Eran personas comunes y corrientes. Para ellos, no para Dios, se lo aclaro de una vez. Pero en ellos había un poder sobrenatural que los hizo actuar de manera diferente. Así que las adversidades en su vida son para fortalecerlo y hacerlo crecer. Y se lo recuerdo porque ya se lo he enseñado.
¿Las adversidades nos califican en Dios o nos descalifican? ¿Nos promueven o no pasamos la prueba para ser promovidos? Así que en ellos había un poder sobrenatural que los hizo actuar de una manera diligente, correcta, sabia, siendo conducidos, aún ante las amenazas, aún ante las autoridades religiosas de la época. Ellos estaban dispuestos a no callarse, a no cerrar su boca. Pedro y Juan sabían del poder que operaba en ellos, pero ellos estaban convencidos en quién habían depositado su fe. ¿Usted está convencido en quién ha depositado su fe? Porque mi Dios nunca falla. En estos días se me acercó un niño, este domingo, y la mamita me dijo, Paz, es que él quiere saber cómo le dice a Dios. Yo me agaché, lo abracé, lo besé, le puse la mano en el pecho y le dije, dirígete como padre, porque Él es tu padre. Él es tu padre. Tú tienes un papito aquí en la tierra. Y él se quedó, sí. Tú eres un hijo de Dios amado. ¿Lo crees? Sí. Y esa es la convicción que debe haber en nuestro corazón. Mire la escena siguiente que vemos aquí, porque ellos no se callan. Y eso es lo que hace un corazón lleno del poder de Dios. Que cuando llega el día malo, por eso Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6 que debemos fortalecernos, para que cuando llegue el día malo, cuando el enemigo toca nuestra puerta, quien abre la puerta, ¿quién es? Cristo. Hechos capítulo 4, verso 18 dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron, Alejita? Más hablaron, Aleja. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Oiga, entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. ¿Por qué? Porque ahí estaba el que había sido sanado. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Escuche, por eso la religión y la tradición no cambia. Yo detesto la religión y la tradición, porque eso es una barrera para que las personas verdaderamente puedan disfrutar y conocer el esplendor y la gloria de Dios. La fe no libera al creyente del fracaso, de la crisis o de la adversidad. Escuche, pero sí le da la fuerza para creer y al final superará la adversidad y la circunstancia. La Biblia enseña que en el fracaso del ser humano, escuche, cuando usted fracasa sin Dios, fue su decisión por vivir fuera de su voluntad y no seguir sus pasos. Sin embargo, la fe en Cristo puede ayudar a enfrentar el fracaso y convertirlo en una oportunidad para que Cristo sea glorificado. Eso fue lo que pasó en la vida de Job. Aquí le voy a dar algunos principios. ¿Qué debe de hacer usted? Primero, enfocarse en Dios. Escuche, es importante que usted no mire solo las dificultades, sino que tenga su mirada enfocada en Dios. Lo segundo, es importante que nos alejemos del pecado. Si usted no se aleja del pecado, no va a salir victorioso de esa circunstancia, sino que va a vivir en un círculo vicioso. Lo tercero, aferrarse al Señor Jesús, mas el justo por fe vivirá. Lo tercero, aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y quiero decirle que en medio del embate más complicado que usted puede estar viviendo, Dios es fiel, Dios es bueno. Y si usted rinde su corazón a su señoría y a su voluntad, usted va a salir promovido y va a poder pasar el otro lado. Y esta es la forma en la que lo describe el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón,
pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados, escuchen lo que hacen las circunstancias, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero jamás, jamás en el nombre de Jesús usted será destruido. Se lo digo en el nombre de Jesús. Pero eso tiene que ser su convicción. Escuche, no porque yo se lo diga. Usted tiene que pasar del conocimiento a la revelación a su ser interior. Y esto me lleva a lo cuarto y último, y es: la prueba es temporal, porque el poder de Dios es eterno. Así que esa leve tribulación producirá, es una leve momentánea. Pastor, pero llevo años sin trabajo y llevo años esperando ese morenazo, ¿y cuándo será? Yo no sé. Está leve. Tal vez eso es lo que te tiene inquieto. Aquí hubo un hermano que duró casi 4 años con la aguja pegada. Y oramos por él, lo rodeamos. Pero él no dejó de venir a la iglesia. No dejó de servir a Dios. Porque él entendió y comprendió que si se desconectaba, si se salía del rebaño, ¿usted sabe lo que son 4 años sin trabajo? Y ese no fue, porque hubo otro golpe más duro. Y aquí sigue en pie. Lo que quiero decirte con esto es: esta leve tribulación, escuche, este corto momento, porque Pablo también lo dice en el libro de Romanos. Quiero decirle que los cristianos también sufren. Usted no vino a este mundo a sufrir, pero hay pruebas, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro, y él se va a dar cuenta. Hechos capítulo 4, 5 al 10 dice: al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces, mire, porque esto es la clave, cómo responde usted ante la adversidad. Oiga, presta atención, porque esta es la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes y ancianos, le dieron la oportunidad para predicar y los prendió a garrote. Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Pues les voy a contar. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pin, 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 y no se quedó allí. No me puedo, porque me paso aquí, después dice: ay, el pastor predicó muy largo. Así que Dios está usando todo en tu vida, lo bueno, lo malo, las crisis, las adversidades, eso más adverso, para prepararte para la eternidad. Oh, Padre, gracias. Así que una vez más tú debes entender esto: la vida comienza a tener sentido cuando tú dejas de mirar solo esos momentos pasajeros, porque esa leve tribulación, tarde o temprano, hijo, pasa porque pasa. Familia, siempre tenga presente lo siguiente: todo lo que cada uno de nosotros debemos siempre tener y pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que podamos vivir, tarde o temprano va a pasar. Aquí la decisión importante es con quién usted va a pasar y de la mano de quién va a pasar ese momento difícil. Porque esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que marca la pauta en la vida de un creyente. ¿Por qué? Y le voy a dar algunos tips. Debes tener siempre presente en tu mente y en tu corazón que Dios te eligió a ti antes de que tú lo eligieras a Él.
Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Algo más. Dios siempre te trata con gracia y con misericordia. Escuche, Dios es un Dios fiel, bondadoso, misericordioso. Pero hay dos cosas en nuestra vida. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Escuche, pero si hay algo que usted y yo podemos ver a través de la vida de Pablo es que él camina en la gracia de Dios. Cuando tú y yo decidimos vivir en la gracia de Dios, escuche, porque la gracia es multiforme, es lo que dice Pedro, que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces tú y yo vamos a entender y comprender, escuche, que ese poder sobrenatural que nos rescató de la mismísima muerte y nos sentó a la diestra junto con Cristo en lugares celestiales, porque es mi Cristo el que está a la diestra del Padre y nosotros estamos junto con Él. Aclaro, quiero decirte que ese mismo poder te habilita, te capacita para vivir vidas santas, puras, rectas, íntegras, bendecidas, abundantes, regocijado y confiado en Cristo, a pesar de lo vivido. Escúchalo. Y eso fue la experiencia de Salmos, David. Salmos 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escucha esto, es hermoso. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que cuando tú tienes claridad de dónde te sacó Dios y para dónde vas, no te vas a mover. Uy, no lo creo. Algo más, Dios ha asegurado tu futuro. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no ha de darnos todo? O sea que ya usted tiene un cheque en blanco. A algunos les gusta ser mochilero en vez de volar en primera clase. ¿Cierto, Sandrita, que volar en primera clase es delicioso? Jeremías capítulo 29 dice: pues yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Así que si Dios conoce el futuro, ¿sabe qué dice? Terminado, hecho está. Algo más, el poder de Dios te protege siempre. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero Isaías 46:10 dice: no temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios. Se trata de que sea nuestro Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. O sea, Dios se ha comprometido a sostenernos y a fortalecernos. La Biblia dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Esto es lo que no nos gusta. Quiero decirles en esta noche que es por muy poco tiempo, Sandrita, ¿sí? Que usted tranquila, ¿ok? Que Dios está en control. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que su fe está siendo probada de la misma manera que el oro es probado por el fuego y purificado. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Así que tranquilo, tranquilo, que la tormenta es pasajera. Ya va creyendo un poquito más, Padre, gracias. Así que los problemas que podamos estar experimentando, esos problemas que tú puedas estar experimentando, escuche, tal vez no sean divertidos, incluso pueden ser dolorosos. La Biblia nos deja ver claramente que Dios, aún en medio de esos problemas, nos fortalece. El punto es en quién se refugia usted. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que en vez de refugiarse en Dios, se alejan. Y ese es el peor error. Para que comprenda esta verdad, el apóstol Pablo lo describe en 2 Corintios capítulo 4 verso 13, dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. El verso 15 dice: todo esto es por el bien de ustedes. O sea que las pruebas son para nuestro bien. Escuche. Lo veo preocupado, sea paz.
Ay, pastor, ¿y ahora qué hago? No, tranquilo. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Las adversidades en nuestra vida serán una oportunidad para que personas sean acercadas a Cristo. Pero mire, porque esto es importante. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento, dice Pablo. Mire quién lo está diciendo, no lo digo yo, Pablo. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que ¿cuántos deciden confiar y decir, Señor, me mantengo firme, tocar tu puerta hasta ver lo que tú has prometido? Escuche, porque la clave está, escuche, no desmayar en las tribulaciones, porque tarde o temprano las vamos a pasar. Se trata de mantener nuestra mirada en lo que es eterno, no en lo que es pasajero. No importa cuánto tiempo dure la prueba, podemos decir que es leve y ligera, porque vemos que Dios está obrando a favor nuestra para su gloria. Y quiero finalizar el mensaje, porque esta gente no se queda allí. Mire lo que sucede. Mire lo que debe suceder en nuestra vida cuando usted y yo estamos solo esperando una intervención divina. Cuando usted y yo somos conducidos por Dios, veremos el obrar sobrenatural de Dios de mil formas y maneras, como usted menos se lo puede imaginar. Yo creo que le he contado esto antes para que comprenda lo que quiero decirle. Pero cuando llegué al Señor, Dios me sacó de mi trabajo. Dios me dijo que saliera de ese trabajo. Inicialmente lo hice y saqué mi plan, me fui con liquidación y ahorros. Pero cuando se acabó de esto, es que ahí comienza, mijito, es que se prueba la fe y la confianza. Y hubo un momento en que solo había arroz en casa. Arroz. Eso fue un viernes. Y yo me fui a la presencia de Dios. Pero yo no me fui a chillar como marrana porque yo no sé qué oré. No, en serio. Yo me puse a orar en el Espíritu. Y en la mañana llamaron a mi esposa, una cliente que en ese momento le pagaban 30,000 pesos por un masaje. Y el carro estaba en reserva. Y el domingo debíamos venir a la iglesia. Y de una vez sacamos calculadora, 10 de gasolina, compramos arrocito, aceite y huevitos, pues hay comida, ¿sí o no? Pues ese fue mi plan, pero yo había estado doblando rodillas delante de Dios. Y cuando llegamos al lugar aquí en Alhambra, yo doy la vuelta, Dios me dijo, el Espíritu, no entres al parqueadero. Y frente a la portería una bolsa negra, yo pensé que era basura, mas no la pisé, acostumbro hasta pisar la basura. Ese día no iba a pisar la carne. Di la vuelta y me paré. Mi esposa entró y Dios me dijo, toma la provisión, toma la provisión. Echa el carro, abre el baúl y echa el carro. Y yo comencé a mirar, basura o será una bolsa de plata. Dijo, ay, me hice rico. Me bajé, abrí el baúl, cogí la bolsa pesado y dije, esta plata sí pesa. Pero yo no aguanté, como dijo el pastor Bonet, la curiosidad mata el gato. Cuando yo hablo, era pura carne, lomo de cerdo. Lo que quiero decirle con esto es, usted no tiene que abrir su boca ante personas. Porque cuando usted abre su boca en medio de una necesidad ante personas, no está confiando en Dios, sino en las personas. Pero cuando usted y yo, ¿cierto, hijo? Confiamos entera y completamente en Dios, Él obrará de mil formas y maneras. Y vaya allí al libro de Hechos, capítulo 4, verso 29, dice, y ahora, oh Señor, o sea, ellos no se quedaron callados, son liberados, llegan donde los otros creyentes y ellos no echaban chisme, sino testimonio. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar. Oiga, esto es hermoso. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de
tu santo nombre, del siervo de Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban ¿con qué? Con valentía la palabra de Dios. Así que lo que quiero decirte de parte de Dios en esta noche es que circunstancia que se presente delante de ti, cuando tú te mantienes en pie, confías, declaras y no te amedrantas, sino que te fortaleces en Dios, Dios va a intervenir de una manera divina y sobrenatural con tal de preservar tu vida para el propósito de Dios. Así que si usted ha recibido algo en esta noche, quiero pedirle que incline su rostro.